Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, hoy 10 de mayo. Voy a tocar dos temas. En primer lugar, voy a corregir un error que cometí en podcast anterior al hablar del conflicto entre India y Pakistán. Y el segundo tema que voy a tratar es el acuerdo al que acaba de llegar el gobierno de los Estados Unidos en días recientes con el movimiento Houthi, que para efectos prácticos es el gobierno de facto de la mayor parte de Yemen, y explicar por qué ese acuerdo desafía, digamos, las convenciones. Sobre el primer tema, dentro de la llamada escuela realista en relaciones internacionales, solía prevalecer una visión representada por autores clásicos de la escuela como Kenneth Waltz, según la cual la proliferación nuclear era lo mejor que podía pasarle al mundo en términos de evitar las guerras entre estados. ¿Por qué? Porque muchas veces las guerras entre estados eran producto de errores de cálculo sobre el costo que la guerra iba a implicar para las partes y sobre las posibilidades de éxito en caso de guerra que las partes tenían. ¿Cómo cambiaba esta situación el tener armas nucleares? Eliminaba los errores de cálculo. ¿Por qué? Porque el costo de la guerra de pronto se hacía evidente, inevitable e inadmisible. Inadmisible porque no había ningún fin que uno pudiera alcanzar mediante el empleo de la fuerza, es decir, mediante la guerra como recurso, como medio, que pudiera justificar el costo de una guerra nuclear. Es decir, si las guerras son procesos en donde opera un cálculo costo-beneficio, como creen los realistas o la teoría de la elección racional aplicada al estudio de la seguridad, repito, si las guerras pueden ser entendidas como el producto de cálculos costo-beneficio, en donde el beneficio tiene que ser mayor que el costo para que valga la pena, pero en donde además hay una probabilidad significativa de cometer errores de cálculo, no hay error de cálculo posible cuando se plantea la posibilidad del uso de armas nucleares. El costo va a ser exorbitante y va a ser tan exorbitante que no hay beneficio alguno que pueda ameritar pagar ese costo. Con armas nucleares no habría, por ende, posibilidad de guerras entre estados. Esto es algo discutible por una serie de razones, pero aquí solo voy a mencionar una que ayuda a entender por qué sí ha habido conflictos armados entre India y Pakistán después de que ambos países adquirieron armas nucleares. Y es la siguiente. Piensen en una persona, para usar una metáfora, que se está planteando la posibilidad de participar en algún deporte que implique un riesgo para su seguridad física, para su salud, por ejemplo, box. Sería más proclive a correr el riesgo de pelear, digamos, en el boxeo, vale todo, en algún deporte de contacto que pueda implicar un riesgo serio para su seguridad, si tiene un seguro médico, que si no tiene un seguro médico. La respuesta es obvia. Probablemente, si tiene la predisposición de participar en deportes de riesgo, o sea, que ponen en riesgo la propia salud, sea más proclive a hacerlo en la eventualidad de tener un seguro médico que en la eventualidad de no tenerlo, ¿no? Porque el seguro médico es la garantía de que si le va mal en la práctica de estos deportes de contacto, que pueden poner en riesgo su salud, va a tener cómo recuperarse, ¿no? Va a tener la atención médica necesaria para recuperar su estado de salud inicial. Bueno, piensen en las armas nucleares como ese seguro médico. Es decir, si tú inicias una guerra convencional con base en un cálculo equivocado y la guerra va mucho peor de lo esperado, podrías perder el control del territorio y perder el gobierno, salvo que tengas ese seguro médico que serían las armas nucleares, digamos. Ese seguro te garantiza que en caso de guerra, incluso si cometiste un error de cálculo, no va a ocurrir lo peor. Va a prevenir probablemente lo peor
y por ende, si tienes armas nucleares, estás dispuesto a correr más riesgos dentro de ciertos límites. Y eso ayuda a entender el error que cometí. No mencioné, digamos, que la India y Pakistán sí tuvieron un conflicto armado después de adquirir armas nucleares, ambos, en 1999, el conflicto de Kargil. Noten que hablo de conflicto armado y no de guerra. Quien me hizo notar que sí había habido un conflicto armado entre potencias nucleares, en este caso particular, fue un exalumno, actual colega y amigo, Clemente Rodríguez. Eh, pero me voy a defender con un tecnicismo. Sí, hubo un conflicto armado entre la India y Pakistán después de que ambos adquirieron armas nucleares, pero fue un conflicto muy limitado. Y yo cuando dije que no había habido guerra entre ellos, me estaba refiriendo a una definición convencional en la literatura académica sobre guerra, la que da una entidad conocida, un proyecto académico conocido como Correlates of War, correlaciones de guerra podría traducirse, que define para efectos de medición guerra como un conflicto entre ejércitos organizados que produce cuando menos 1000 muertes por combate al año. Bajo esa definición, el enfrentamiento entre la India y Pakistán en Kargil en 1999 no alcanzó técnicamente la definición de guerra por un margen muy estrecho. El cálculo que yo conocía, y por la razón por la que dije que no había habido guerra entre potencias nucleares, era un cálculo según el cual la India habría perdido 527 soldados en el enfrentamiento y Pakistán al menos 400. 527 más 400 sería 927. No alcanza los 1000 muertos en combate que requiere la definición de, del proyecto Correlates of War. Pero comprenderán que admito, se trata de un tecnicismo. Porque además lo que muchos alegan es que del lado de Pakistán pelearon fuerzas irregulares que sí sufrieron grandes bajas. Contando esas bajas, el conflicto armado superó ampliamente las 1000 bajas en combate, pero no entre las fuerzas regulares, ¿no? Pero en todo caso, el punto aquí es por qué estoy planteándoles esta atingencia técnica, porque conflicto armado en lugar de guerra, es decir, un conflicto armado que produce menos de 1000 muertes por combate en un año, es lo que uno cabría suponer que podría ocurrir entre países con armas nucleares. Es decir, las armas nucleares son la garantía de que en caso de error de cálculo al iniciar un conflicto armado, no va a ocurrir lo peor, no vas a perder la capital y por ende tu estado colapsar, además de tú como gobernante perder el ejercicio del gobierno. Y en ese sentido, como sabes que las armas nucleares garantizan que no pase lo peor en una guerra convencional, eres más proclive a tomar riesgos, no menos, ¿no? Esa es la paradoja. Pero en segundo lugar, esos riesgos tienen que ser limitados, porque no quieres, digamos, avanzar sobre el terreno del rival al punto de que éste pueda contemplar el uso de armas nucleares. Si está en juego un kilómetro de la frontera, o digamos, penetrar unos cuantos kilómetros en el territorio del otro, probablemente eso no amerite el uso de armas nucleares. Pero si avanza sobre su capital, probablemente sí contemple la posibilidad de usar armas nucleares. Entonces hay un argumento que indica lo siguiente. Las armas nucleares te hacen más proclive a correr el riesgo de un conflicto armado, pero un conflicto armado limitado, porque sabes que si intentas obtener ganancias maximalistas en un conflicto armado, la probabilidad del uso de armas nucleares crece dramáticamente. O sea, en otras palabras, las armas nucleares harían más probables conflictos armados limitados, no grandes guerras. Esas sí las previenen. Eso en cuanto a la India y Pakistán. En cuanto a Estados Unidos y Yemen, lo que tienen que tener en consideración aquí es lo siguiente. Estados Unidos dijo que bombardeaba blancos en Yemen con el objetivo de obligar a Yemen a detener sus ataques contra Israel y a detener sus ataques contra buques mercantes y buques militares en el estrecho de Mandev o en el Mar Rojo.
con rumbo al canal de Suez. Estados Unidos ha firmado un acuerdo con mediación de Omán con los hutíes yemeníes sin alcanzar ese objetivo. El único objetivo que alcanza, al menos según el texto escrito, Estados Unidos es que los hutíes ya no van a atacar blancos estadounidenses, ni buques mercantes ni buques militares estadounidenses, pero no queda claro que no puedan lanzar ataques en lo sucesivo contra Israel o contra barcos de otra bandera en esas zonas. ¿Por qué Estados Unidos retrocede? Aquí quería hacer un paralelo con lo que ocurrió en el Cuerno de África cuando colapsa el gobierno en Somalia. En Somalia no había ya un gobierno operativo y había una guerra civil. Eso quería decir que no había servicios de guardacostas y por ende de pronto el Cuerno de África o el mar adyacente se convirtió en una zona de piratería. Y Estados Unidos, para evitar esa piratería, tomó la iniciativa de organizar una misión conjunta con una serie de países aliados que pusieron en total 32 buques para patrullar el Cuerno de África, 13 de los cuales los puso solo Estados Unidos, más de un tercio del total de los buques, y eso contuvo el problema de la piratería en el Cuerno de África. ¿Por qué no funcionó la misma lógica? Porque Estados Unidos actuó contra Yemen junto con algunos aliados en el caso de Yemen, ¿no? Básicamente porque aquí no estamos ante un caso de piratería donde el móvil es el lucro, sino ante un actor político actuando con fines políticos. En el caso de los hutíes, su argumento es no vamos a permitir el libre tránsito ni de buques comerciales ni de buques militares por el estrecho de Bab el-Mandeb o el Mar Rojo, con rumbo, repito, hacia el canal de Suez, mientras Israel no deje de bombardear Gaza y no permite el ingreso a Gaza de ayuda humanitaria. Acá el objetivo era claramente político, no era el lucro, y eso cambia el cálculo, porque en el caso de la piratería, obviamente, si bien los estados que participan en el patrullaje en el Cuerno de África protegen en principio todo tráfico marítimo en el Cuerno de África, obviamente van a poner un énfasis especial en buques mercantes de bandera nacional. Es decir, los buques militares estadounidenses, si bien patrullan por el bien de todos los involucrados en contra de la piratería en el Cuerno de África, protegen más buques estadounidenses. ¿Esto qué implica? Que los piratas, que están buscando lucro, no guerra, vayan tras barcos de otra bandera. Y eso da incentivos a los países a los que pertenece la empresa en cuestión para participar de la misión y proteger a sus propios barcos. Y entonces eso, repito, genera una externalidad negativa, como dirían los economistas, ¿no? Si tú proteges más los barcos de bandera nacional y en esa medida desproteges en parte a barcos de otra nacionalidad, le está generando un problema a barcos de otra nacionalidad que ahora son blanco predilecto de los piratas. Pero eso también da un incentivo para que el país en cuestión envíe naves a patrullar esas aguas y proteger a sus propios barcos. Y eso en general contribuyó a acabar con el problema de la piratería en el Cuerno de África, porque se genera incentivos para que otros estados participen. Y como los piratas buscan el lucro, no enfrentar navíos militares, eventualmente se dedican a otra actividad, probablemente también criminal, pero no la piratería en el Cuerno de África. Si la motivación es política, la lógica cambia, porque los hutíes en Yemen no atacan barcos por el botín que puedan obtener al abordarlos, sino que atacan barcos que no necesariamente pretenden abordar por la bandera o por el propietario. Digamos, el blanco fundamental es Israel. Si se trata de un barco de bandera israelí, o aunque tenga otra bandera, el propietario o uno de los propietarios principales o accionistas principales es israelí, atacas ese barco. Y si los países cuyos barcos mercantes son atacados ponen naves de guerra para protegerlos,
Lo único que están haciendo es darle un nuevo blanco para atacar a los hutíes en Yemen, que atacan, que sí están dispuestos, mejor dicho, a atacar barcos militares, porque el propósito es infligir un costo a Israel y sus aliados por continuar la guerra en Gaza. Entonces, mientras más barcos haya atravesando el estrecho de Hormuz rumbo al canal de Suez a través del Mar Rojo, más blancos le ofreces a los hutíes de Yemen, ¿no? Quienes se unen a la coalición liderada por Estados Unidos están ofreciendo nuevos blancos a los hutíes, porque estos sí tienen un interés en atacar barcos, sea mercantes o militares, en función a el país de origen, ¿no? Porque su propósito es lograr un fin político, no lograr una ganancia económica. Por eso es que pese a que entre el 15 de marzo y el 28 de abril de este año, eh, barcos norteamericanos y en menor medida de sus países aliados lanzaron 800 ataques contra Yemen, no alcanzaron el objetivo de impedir esos ataques. Sí alcanzaron reducirlos, pero no impedirlos, porque habría que tener en cuenta que Yemen ya había sido atacado durante una década por una coalición liderada por Arabia Saudita, y eso hizo que los hutíes dispersaran y escondieran sus arsenales, porque ya habían sido atacados todos los arsenales que eran visibles desde el aire. Y además eran unidades pequeñas y móviles las que contenían en la medida de lo posible esos arsenales, y entonces no había grandes blancos que atacar. Y más aún, los hutíes tienen un gran aliado regional, que es Irán, e Irán le entregó a los hutíes misiles balísticos hipersónicos, es decir, de más de 5.000 kilómetros por hora, o sea, que atraviesan, surcan los aires a unos 5.500 o más kilómetros por hora. Si mal no recuerdo, eso es lo que define a un misil como hipersónico. Pero misiles muy rápidos en cualquier caso, ¿no? Y aquí el tema es que Irán le hizo llegar ese tipo de misiles a los hutíes, misiles con los que no contaban los piratas. Y entonces, el 4 de mayo, los hutíes lanzaron un misil balístico hipersónico que fue lanzado contra el aeropuerto Ben Gurion en Israel, el principal aeropuerto del país, y estuvo a un ápice de impactar en el aeropuerto. Ese es el contexto en el que Estados Unidos decide dar marcha atrás y detener sus ataques contra los hutíes a cambio de salvaguardar sus propios intereses sin parar mientes en lo que eso podría implicar para los intereses de sus aliados, incluyendo Israel. Entonces, eso es lo que ayuda a entender, repito, este acuerdo que en principio parece más favorable a los intereses de los hutíes que a los objetivos que se planteó inicialmente Estados Unidos. Bueno, eso es todo en el podcast de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión.